¿están ustedes de acuerdo o no en que suba o haya un incremento salarial? ¿Qué dice? Un incremento salarial, bueno, en los últimos años, desde el 2005 hasta el 2019 en realidad, hubo un incremento salarial considerable en Bolivia. Les voy a leer unos datos. A ver, Juan Carlos, mira, el 2005 el salario mínimo era 440, después subió a 500 en 2006, después subió a 525, el 2008 577, el 2010 679, el 2011 815 bolivianos, el 2012 1000, el 2013 1200, el 2014 1440, 2015 1656 y el 2016 1805 y el 2017 2000, 2018 2060 y el 2019 2122. Y claro, el año pasado no hubo, el 2020. Ese es el mínimo en este momento, sí. 2122. Exacto. Pero ahora hay una discusión de que las circunstancias son diferentes y no puede subir y no puede haber un incremento. Bueno, vamos a hablar de este tema con dos personas, ¿no?, que obviamente tienen percepciones distintas debido a las circunstancias. Está con nosotros Vicente Pacosillo, que es secretario ejecutivo de la Confederación de Fabriles. ¿Cómo está, don Vicente? Muchas gracias por su tiempo. Está. A ver, vamos a verificar si está don Vicente. ¿Sí? El micrófono tal vez Quizás lo tengamos que habilitar. Bueno, entre tanto le vamos a dar la bienvenida a Gustavo Jáuregui, quien es gerente general de la Cámara Nacional de Comercio. Gustavo, buen día, bienvenido. Andrés, buen día Juan Carlos, un placer estar con ustedes y con toda su audiencia y prestos pues a poder conversar sobre la temática que ustedes han planteado. Bienvenido otra vez, Gustavo, y vamos a verificar si estamos ahora en línea con Vicente Pacosillo. Vicente, muchas gracias por su tiempo. Bueno, tenemos problemas en la conexión. Entre tanto, vamos a iniciar esta mesa redonda con Gustavo. Gustavo, hace rato estaba señalando cómo ha ido subiendo en realidad cada año el salario mínimo. ¿Este año tendría que subir o no? ¿Por qué razones, Gustavo? Bueno, nosotros hemos establecido desde el inicio, desde la gestión anterior, que Bolivia está pasando por una etapa muy complicada, al igual que el resto del mundo, todos lo sabemos, donde han confluido pues varias crisis, ¿no? La crisis sanitaria principalmente, que ha hecho que se acentúe mucho más la crisis económica, y en el caso particular de Bolivia, adicionalmente una crisis político y social que la venimos arrastrando desde el año 2019, que esperemos que se vaya superando ahora que tenemos un gobierno constituido. Y eso nos ha dejado en la gestión 2020 datos muy complicados en la economía. Es por eso que nosotros hemos pedido prudencia al gobierno nacional y al sector de los trabajadores al respecto de hablar sobre un posible incremento salarial, justamente por el estado en el que está la economía actualmente y porque todavía no lo hemos podido superar a la fecha. Es decir, la ansiada reactivación económica y del empleo todavía no se está dando, lamentablemente, y todavía continuamos con la incertidumbre de las fases que están viniendo de la pandemia. Hoy estamos hablando de una nueva fase que está ingresando Bolivia a esta nueva fase, que seguramente de alguna forma nos va a generar incertidumbre en la fuerza laboral y por ende a las actividades económicas. Por eso es que nosotros definitivamente hemos mencionado que no se debe hablar sobre un posible incremento salarial, pero sí debe haber mucho diálogo entre el gobierno nacional, gobiernos subnacionales, sector de los trabajadores y sector empresarial, pero sobre las medidas económicas que podemos sugerir al gobierno, a los gobiernos nacionales y subnacionales, para que puedan implementar más bien en el corto plazo y tengan impacto positivo sobre esa reactivación que tanto está esperando tanto el sector de los trabajadores como el sector empresarial. Ahora sí, ya estamos en conexión. A ver, vamos a verificar si ya está con nosotros Vicente Pacosillo. Don Vicente, ¿me escucha?
¿Sí? Bueno, hola. Ahora sí, buenos don Vicente, días. ¿nos escucha bien? ¿Sí? Sí. Muy bien, don Un Vicente. poco borroso, pero escucho. Ok, don Vicente, no sé si escuchó la exposición de Gustavo Jáuregui, gerente general de la Cámara Nacional de Comercio, y señalaba las razones por las cuales este año no debería haber un incremento salarial, ¿no? Señalaba que hay datos muy complicados de la economía que impiden que pueda haber un incremento salarial. Don Vicente, ¿cuáles son los argumentos del sector fabril, en este caso, para solicitar un incremento salarial y en qué porcentaje? Muy buena señal. Creo que tenemos. Hola. ¿Me copia don Vicente? Sí. No hay buena señal. Bueno, tal vez vamos a tener que cambiar el sistema de conexión, por favor, por teléfono. Denos un minutito, don Vicente, ahora vamos a resolver ese problema para que podamos tener una conexión más diáfana, porque queremos que haya este diálogo entre un representante de la Cámara Nacional de Comercio y obviamente un dirigente sindical, en este caso el secretario ejecutivo de la Confederación de Fabriles, Vicente Pacosillo. Ahora ¿estamos en conexión? No, bueno, definitivamente creo que no tenemos, Juan Carlos. Vamos a seguir con Gustavo. Sí, Gustavo, a ver, para seguir el hilo de esta situación, al margen de estos argumentos, obviamente la recesión económica, la situación de crisis económica, Gustavo, que afecta no solamente a Bolivia y al mundo y que va a continuar por lo menos en los próximos meses, ¿cuál sería la alternativa a la posibilidad de que no se registre un incremento salarial? A ver, Juan Carlos, algo importante establecer es, y eso lo he mencionado también antes, es el hecho de que en una etapa normal, es decir, sin pandemia, cosa que no es esta una etapa normal, pero en una etapa normal, normalmente se analiza en la inflación que se ha dado en el país, puesto que la inflación es la que mide las variaciones del índice de precios al consumidor, que es de la canasta familiar, de los productos más importantes de la canasta familiar para una familia, cualquiera sea, en este caso boliviana. Si fuese una etapa normal y analizáramos qué es lo que ha sucedido en la gestión 2020, la inflación acumulada ha alcanzado a diciembre de 2020 el 0,67%, es decir, no ha alcanzado ni siquiera el 1%. ¿Qué significa esto en palabras sencillas? Es el hecho de que ha habido una política de estabilización de precios, que se ha controlado el índice de precios de esta canasta familiar. Por ende, las familias lo que tienen mantienen su poder adquisitivo para adquirir esos productos. Entonces quiere decir que esto está estable. Normalmente cuando esto fluctúa en índices superiores, pues esos son los que te marcan que tienes que nivelar ese nivel de ingresos, ese poder adquisitivo que tienen las personas para poder cubrir sus necesidades y comprar esta canasta familiar. Este no es el caso. Si fuese una etapa normal, tampoco debería considerarse un incremento, puesto que la inflación se ha mantenido acumulada, se ha mantenido a un indicador razonable, que no ha llegado ni al 1%. Pero adicionalmente no estamos en una etapa normal, estamos en una etapa que todos lo sabemos, es una etapa muy complicada y en la cual tenemos que trabajar de forma proactiva todos los sectores, y eso es lo que nosotros hemos convocado. Hemos dicho, a la cabeza del gobierno nacional debería ser convocado el sector empresarial y el sector trabajador para que nosotros de forma proactiva asistamos a ese diálogo con propuestas, no a llevar problemas al gobierno nacional, sino a llevarles propuestas para poder generar justamente medidas de impacto y oportunas para poder lograr la reactivación, lo cual va a ser en beneficio de todos, de esas familias bolivianas, porque al final del día las familias bolivianas están preocupadas porque no exista desempleo, pero también están preocupadas en un mediano y largo plazo de que existan nuevas fuentes de empleo. Creo que ese es un tema que hay que discutir. No olvidemos que
día a día que pasa, en la fuerza laboral se van incluyendo también nuevos técnicos, nuevos trabajadores, y esos trabajadores no tienen una fuente laboral, un empleo digno al cual puedan acceder. Entonces, lo que hay que trabajar es justamente en generar esa certidumbre a las familias bolivianas para que puedan tener esa certeza de que existen fuentes laborales donde sus hijos que están estudiando, que son a nivel técnico, a nivel profesional, puedan acceder a un empleo que sea digno además. No olvidemos que de todo el total del empleo que tiene Bolivia, aproximadamente un 80% es actividad informal. Entonces, ¿qué significa esto? Que si bien existen empleos en ese 80%, pero son empleos que no tienen beneficios sociales, es decir, no aportan para tener una renta de largo plazo al tema de pensiones, y tampoco tienen acceso a beneficios como el tema de la salud, un seguro de salud, que hoy por hoy es tan importante en época de pandemia. Bien, gracias Gustavo. Ahora sí lo tenemos a don Vicente Pacosillo, secretario ejecutivo de la Confederación de Fabriles, que ha escuchado atentamente esta última parte. Don Vicente, a ver, ¿qué es correcto poner esto en la balanza? Empleo formal, empleo con seguridad, empleo con de largo aliento versus incremento salarial. ¿Cómo ve usted esa situación? Bien, muchas gracias a todos los radioescuchas, compañera, ¿no? ¿No es cierto? Exactamente, don Vicente. Bien, bueno, un saludo a todos los oyentes de esta emisora tan importante. Nosotros como sector industrial, sector fabril, más que todo trabajadores en las empresas pequeñas, medianas y grandes, muy preocupados de lo que está pasando, de lo que hemos pasado, ya. Y hemos escuchado, no sé, el señor que estaba, el compañero que estaba, he escuchado una parte, pero no he podido escuchar todo, pero estamos nosotros aquí peleando, batallando en busca de fuentes laborales, ¿no? Que hemos sido despedidos muchos trabajadores a nivel nacional. Pues es amplio, ahorita es lindo reducir o lavarnos la mano o decir de que hemos fracasado cuando nosotros también tenemos algunos datos. No somos economistas, no somos técnicos, pero nosotros somos los que vivimos, los que vemos a diario cómo, digamos, han aprovechado aquellos malos empresarios esa cuarentena rígida del año pasado, ¿no? Y han despedido a muchos trabajadores cuando es compañeros de esas empresas. Han estado trabajando de manera normal. Es más, hay compañías que han trabajado hasta 12 horas, 16 horas, pero han buscado una excusa perfecta para poder despedir. Entendemos de aquellas pequeñas empresas textileras, sí, no han tenido mercado. Pero hay otras empresas que han trabajado bien, pero la última han empezado a ser las empresas a nivel nacional, compañero periodista. No sé cuál es la pregunta. En este entendido, don Vicente, ¿cuál es el argumento que maneja, por ejemplo, el sector fabril para que exista un incremento salarial esta gestión y en qué porcentaje? Ya, más allá del incremento sería una pequeña reposición salarial. Quiero que se entienda bien. El sector productivo, el sector económico, el motor económico somos pues los fabriles, todas las industrias que hay a nivel nacional. Ya hemos propuesto a un principio, hemos recogido la propuesta de 10% y un 12% al mínimo nacional, lo cual hemos enviado nosotros a la Central Obrera Boliviana para que puedan considerar ellos, pero como la Central Obrera Boliviana aglutina muchos sectores, en muchos de ellos quizás tienen salarios elevados, ¿no? Entonces ellos han visto por conveniente bajar a 5%. Nosotros respetamos esta decisión de la COP, los compañeros de la COP, pues se ha enviado 5% al mínimo nacional, 5% a la básico. Pero de ahí, a ver, si hacemos números, a ver, el que sabe manejar números, un 5% a un salario que gana 3.500 bolivianos, ¿cuánto significa? Casi nada, ¿no es cierto? Por eso nosotros habíamos pedido, o sea, el sector productivo, el sector es el que ha sido pisoteado, ya sea por la pandemia, por el despido. Y yo hace rato decía, han aprovechado muy bien los malos empresarios. Hablo de industrias, de la industria que es una empresa Dita, una empresa farmacéutica. De la misma forma, la empresa Lara Lich, que lo han cerrado las puertas. Empresas que han trabajado de alimentos, por ejemplo, Panadería San Luis. Empresas que han trabajado de manera normal, incluso han trabajado 16 horas, decía hace rato.
pero han ganado, las empresas farmacéuticas han triplicado, han cuatriplicado sus ganancias. Sabemos todos bien cuánto era por una aspirina, ¿no? Entonces, eso nos debemos preguntar. Si las empresas quieren cerrar, Vita quiere cerrar, quiere despedir a los trabajadores. Lara Beach no es alimentos, tampoco es farmacéuticos, pero esa empresa tiene pues etiquetas para esas empresas, envases flexibles. Trabajan de manera normal. Ya incluso han hecho papeletas para las elecciones 2020. Entonces pasa las elecciones, se le llevan la plata y a los trabajadores les echan a la calle, ¿no? Entonces eso es el problema, el meollo ahorita, que mucha gente a veces no entiende, se victimizan, pues saben, pues esos empresarios, los malos empresarios, saben cómo engañar a la gente. Siempre, toda la vida, no es la primera vez que dicen eso, siempre han dicho, manejan números, pues conocemos, ¿no? Y eso aprovechan ellos, manejan números que cuánto por ciento ha subido, cuánto por ciento. Pero vemos a diario cómo se vende, sabemos los trabajadores cómo demanda de los productos que hay en cada empresa, ¿no? Por eso, a veces escuchar esos números, nosotros no somos técnicos, pero ahí estamos, hay que reunirnos con los empresarios, nos vamos a reunir, no hay miedo, ya nos hemos reunido nosotros una oportunidad cuando... ¿Sería correcto realizar una reunión tripartita en este caso? Si ellos miren adelante, porque no va a ser la primera vez, nosotros ya nos habíamos reunido, entendemos nosotros más que ellos, los malos empresarios, porque los buenos empresarios hay que aplaudirlo, y por eso nosotros hemos pedido al mismo gobierno cuando estaba a la cabeza de Morales, ya hemos tenido reuniones para tocar ese tema de fondo. Por ejemplo, la rebaja de aranceles para productos, o sea, para productos de materia prima, como también viceversa. Hemos tocado el tema del contrabando, cómo podemos proteger la industria nacional. Ya nos hemos reunido con los empresarios, pero ellos mismos no hemos podido llegar a un acuerdo, ¿no? O sea, ellos mismos no estaban de acuerdo, incluso con el tema del contrabando. Algunos pareciera que hay empresarios que están haciendo contrabando, entonces no estaban de acuerdo, y por eso dije, no hemos quedado de acuerdo como corresponde, pero si ellos nos piden, podemos sentarnos, ¿por qué no? Pero que tengan ese espíritu de trabajador, ese espíritu que tengan de ser boliviano, de levantar a la industria boliviana. ¿Por qué no? Porque nos preocupa, nosotros como confederación vemos que día a día, digamos, nos está atacando el contrabando, se está viendo en las calles productos extranjeros, de países vecinos, y también la empresa argentina, ¿no? Entonces hace mucho daño. Algo más quiero aprovechar a esta comunicación. Incluso había empresas que importaban, ya traían chinos y solo colocaban etiquetas diciendo que es industria boliviana. Ahí tengo los nombres. Entonces, ellos mismos, digamos, eran contrabandistas, ¿no? Y después salen que el contrabando nos hace daño. ¿De qué hace daño? Hace daño, mucho. Por eso tenemos pruebas, compañero. Bien, don Vicente, muchísimas gracias. A ver, para ir finalizando, don Gustavo, la posición del secretario ejecutivo de la Confederación de Fabriles dice que esto no es un incremento, es una reposición, sería una reposición, y dos, hace una especie de diferenciación de empresas que incluso en época de pandemia, en época de recesión, han ganado muy bien. ¿Qué dice usted, don Gustavo? Bueno, totalmente de acuerdo con don Vicente. Creo que ese es el problema, esa falta de diálogo tripartito para justamente llegar a acuerdos. Yo en ese caso estoy totalmente de acuerdo con don Vicente. Don Vicente establece claramente que algunas industrias, algunas empresas, pues tendrían rendimientos, mejor productividad. Por supuesto que estamos totalmente de acuerdo. Es por eso justamente, y él me está dando la razón, de que no debe haber un incremento salarial plano y transversal para todos los diferentes sectores, porque él mismo ha establecido que a pesar de la pandemia existen empresas que sí son productivas. Por eso el análisis de productividad debe ser individual y la negociación debe ser entre los empleadores de esas empresas y los trabajadores de esas empresas. Es decir, nosotros promovemos, de hecho,
la mayor productividad. Y felicitamos a las empresas y a las industrias que tienen mayor productividad, porque las hace más competitivas en el mercado y seguramente eso tiene que de alguna forma devolver a sus trabajadores con algunos incrementos que correspondan. Pero no así, no olvidemos que al hacer un incremento salarial como política que se ha estado haciendo todos los años, lo que se hace es se establece un incremento sin mencionar cuáles son las empresas más productivas o las menos productivas, o las empresas grandes, medianas, pequeñas o microempresas. Se hace a todas las empresas del sector formal. Entonces, ahí es donde concuerdo con don Vicente y deberíamos hacer un análisis particular de cuáles son las empresas que tienen mayor productividad y en ellas tal vez considerar algún posible incremento entre el empleador y el trabajador. Pero no olvidemos que a nivel general, el sector empresarial de Bolivia está constituido por un 80% de empresas unipersonales. Estamos hablando de unidades económicas muy pequeñas. Entonces, si tú a una microempresa le estableces un incremento salarial sin conocer su realidad, si ha sido productiva, si le ha ido bien o mal en esta época de pandemia, se presupone que le ha debido ir mal, pues obviamente lo único que estás haciendo es tender a que esta pequeña microempresa o cierre su actividad y deje con mayor desempleo a esos potenciales trabajadores con los que trabajaban y más bien pase a la actividad informal. Entonces, definitivamente, yo creo que lo que ha establecido don Vicente es correcto. Debemos hacer un análisis particular por industria, por empresa, y se debe generar justamente ese diálogo tripartito en ese sentido. No así generar una política de incremento salarial plano para todo el sector, porque como él mismo lo ha mencionado, existen micro y pequeñas empresas que han sufrido mucho esta pandemia. Hablemos solamente del sector turismo y sus subsectores, hotelería, agencias de viajes. Ellos hasta el día de hoy no tienen actividad normal. ¿Por qué? Porque ellos dependen de la dinámica de otros países también y están sufriendo de una forma muy severa esta pandemia y no pueden generar esa reactivación esperada. Entonces, yo creo que es muy oportuno lo que ha establecido don Vicente y justamente esa ausencia de diálogo es la que justamente no puede generar esos acuerdos como el que acabamos de ver que estamos de acuerdo ambos, ¿no? Bien, don Gustavo, le agradezco mucho lo propio a don Vicente Pacosillo, secretario ejecutivo de la Confederación de Fabriles, Gustavo Jáuregui, gerente general de la Cámara Nacional de Comercio, en esta mesa redonda, dándonos sus criterios, su punto de vista. Lo que se destaca y en lo que se coincide posiblemente es que en estos pocos días que faltan para cerrar el mes de abril, porque se conoce que estas normativas y las decisiones se las da a conocer a la población el 1 de mayo, Día del Trabajador en nuestro país, bueno, se puede establecer ese diálogo tripartito para que encontrar las respuestas, para encontrar los mecanismos y los canales relacionados a esto que es el incremento salarial. Don Vicente, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, quiero agradecer al señor Gustavo Jáuregui, no lo conozco personalmente, pero predispuestos nosotros para poder conversar siempre. Nosotros, al final, nuestro patrón es pues la empresa privada de los fabriles, o sea, trabajamos directamente con los empresarios y nosotros siempre hemos buscado, incluso mercados, hemos buscado y vamos a ir y hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque la industria boliviana no puede morirse y eso para todos los bolivianos nos tiene que preocupar. El tema del contrabando está muy chutaño. El tema de la reposición salarial se puede discutir. Nosotros nunca, por ejemplo, para que sepa, cuando sale un incremento salarial, obviamente es de manera general, pero las pequeñas empresas siempre han entendido. Hay un sindicato que dice, mira, estamos así. Entonces dice así los sindicatos, y hay convenios internos que han hecho conocer también, han dicho, sí, ya que vamos este año porque al final no hemos tenido, no hay ganancias. Entonces el trabajador entiende esto, entiende. Por eso es muy importante la comunicación. Pero lo que no se entiende es de que los malos empresarios han aprovechado esta pandemia y mis compañeros están en la puerta de las fábricas hoy por el que no pueden retornar, pero los malos empresarios tienen plata para pagar abogados, fiscales, jueces para comprar. Y eso es